Qué bueno. Listo, ya estamos por aquí. Bueno, muy bien, muy bien. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias. Bueno, pues les voy a presentar con mucho cariño a Andrés González. Andrésito es ese niño que yo estaba embarazada esperando cuando entré a América y precisamente. Y hoy, pues con más de 12 años de trayectoria en televisión y en medios tradicionales y digitales, Andrés ha desarrollado una carrera multifacética como productor, actor y conductor. Fue parte de ESPN, esa importante empresa, ¿verdad?, de deportes, donde ganó un Emmy Away, que es un premio súper, súper destacado, y como actor ha participado en diversas producciones originales de Televisa y de Univisión, como Las hijas de la señora García en el 2025 y Mi amor sin tiempo en el 2024. Además del largometraje estrenado en cines, Loco por ella, el año pasado, en el 25, sumando también diversos comerciales y videoclips musicales. Es pues una persona muy versátil, un actor como conductor, también en deportes, cine, música, videojuegos y cultura popular. Todo esto le ha llevado a ser colaborador en marcas globales como Coca-Cola, PepsiCo, Tecate, Heineken, Suzuki, LG, Caliente México, Bacardi, Liverpool, Old Spice y World Poker Tour. Además de muchas otras. Ha sido pues mucho ya en la experiencia que en sus pocos años de vida ha podido ir acumulando. En campañas como influencer, ¿verdad? De marketing y contenidos multiplataforma. Y actualmente forma parte de la cadena Fox como conductor, comentarista y analista de fútbol nacional e internacional, artes marciales mixtas, golf y otros deportes cubriendo, no crean que estoy llorando de la emoción, me entró rímel, yo creo que al ojo, cubriendo las principales propiedades de emisoras como la Copa Mundial, estas emisiones, espérenme, que sí me está llorando mucho el ojo, espérenme tantito, porque ya me empezó a arder. Perdón, perdón, y ya ni puedo leer. Bueno, recientemente en el Mundial, ¿verdad? En el Mundial que acabamos de vivir, también en la UEFA Champions, en la Liga MX, también ha estado en el CONCACAF Champions, en la Copa Europea. Bueno, trae bastantes horas de vuelo el chavo, gracias a Dios. Bueno, pues obviamente en una serie de campañas que ha participado tratando de ser siempre muy profesional. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Su nombre artístico es Andy, pero pues yo siempre le he dicho Andrés. Andresito, mi corazón, que lo quiero tanto. Y bueno, pues también por aquí quiero presentarles a mi hijo Santiago González, que déjenme platicarles que pues también ha tenido un recorrido arduo, ¿verdad? Trabajando por más de 15 años en una trayectoria también en televisión, en cine, en medios digitales, y me sigue llorando el ojo. Espérenme tantito, que me estaba yo maquillando a la carrera antes de entrar, porque ya saben, sabadito, empieza el día tranquilo, Santiago llegó en la madrugada, entonces la platicadita, y pues corrimos un poquito para estar a tiempo, pero con mucho cariño. Entonces les decía que Santiago ha construido una carrera también multifacética como actor, como director, productor y conductor. Es el rostro de World Poker Tour México durante más de 6 años, al aire en televisión también azteca, ¿verdad? Junto a Inés Sainz, que tienen un programa de televisión, me parece que los viernes, ¿verdad? Comentando torneos de póker a nivel internacional. Y se ha consolidado como una de las figuras del póker en México de habla hispana, colaborando con marcas globales como World Poker Tour, Poker Stars y Triton. Bueno, luego, en ficción, ha participado en más de 7 producciones de Televisa, más de desarrollar proyectos autorales con una obra de teatro que él escribió y produjo, El Paz Dorado, y un cortometraje, Kismet, presentado en Cannes. Además,
bueno, su experiencia como conductor y host lo ha llevado a trabajar en México, en Miami, en Los Ángeles, en eventos de entretenimiento, moda, deporte, así como en campañas para marcas como Coca-Cola, Old Spice, Casillero del Diablo y Banco Santander. Actualmente forma parte de Fox también como conductor y analista de fútbol nacional e internacional, artes marciales mixtas, box y cubriendo pues todos estos últimos eventos que ya le mencioné, ¿verdad? Al lado de Andrés, que además han podido hacer una mancuerna muy bonita como hermanos recientemente, pues en el Mundial, en la Champions, en diferentes pues torneos y ligas internacionales. También ha participado en programas de deportes en caliente y me sigue llorando el ojo, ahora es el otro, espérenme tantito. Ah, qué barbaridad. Bueno, eh, además de que condujeron, que eso me divertía a mí mucho, un proyecto que salió de su autoría, eh, un podcast muy divertido de comedia que se llamaba Échale Cabeza. Si algún, no sé si todavía esté vigente en YouTube, lo puedan ver, pero no sé qué divertido es. La verdad es que es muy divertido, yo lo disfruté mucho ese proyecto. De repente me metía en mis ratos de ocio a escucharlos. Y bueno, esto era una mezcla, ¿verdad?, de rigor analítico, presencia escénica y visión narrativa. Santiago se ha posicionado como una voz versátil en transmitir naturalidad entre el deporte de alto rendimiento, el entretenimiento y la creación cinematográfica. Y estoy muy orgullosa de que estén aquí. Les agradezco mucho, hijitos. Gracias por su, pues, siempre su disposición a ayudar. Y agradecemos mucho a Katy, porque Katy Caldera, mi hija directora de Colombia, fue la que se le ocurrió esto. Así que les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación. Listo, pues arrancamos. Los dejo en pantalla y adelante. Queremos escucharlos. Muchísimas gracias. Hola, hola, buenas tardes ya, acá en México, 15 para la 1 de la tarde. Pues bueno, a ver, si yo tuviera que describir la carrera y la vida de mi mamá, creo que me llevaría mucho, mucho tiempo. Todo lo que ha logrado, no solo como directora, como capacitadora, como vendedora, sino como mamá también. Nosotros, al final de cuentas, Andrés y yo, ahora le paso la palabra, hemos sido hijos Mary Kay y hemos visto todo el proceso de lo que conlleva, ¿no? La parte bonita, la parte de reconocimiento, la parte del éxito, pero también la parte de la adversidad, de los momentos malos, de los meses que a veces no son tan buenos. Y un poco ayer preparando esta presentación, Andrés y yo reflexionábamos un poco acerca de eso, ¿no? Creo que hoy en día el mundo está cambiando demasiado rápido y hay que adaptarse a las nuevas tendencias, ¿no? Hoy vemos lo que está sucediendo con las redes sociales. Y Andrés y yo de la misma manera, no crean que si describe tantas cosas mi mamá es porque tengamos todas esas cualidades o las tuvimos desde el principio. Creo que tanto Andrés como yo entendimos que si queríamos estar en esta carrera teníamos que aprender a hacer de todo y sí, claro, también ser expertos en ciertas cosas, pero es un poco esa hambre, esa lucha que mi mamá nos enseñó desde chiquitos de oye, ¿sabes de este deporte? ¿Cuándo grabamos? En un mes, venga, pues ya sé, o sea, me voy a preparar para llegar a ese punto, ¿no? Y creo que al final de cuentas en este medio, si tú eres capaz de adaptarte, si eres capaz también de con tus equipos de trabajo ejercer ese liderazgo, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, no solo vas a tener mejores resultados a nivel profesional, sino también vas a generar mejores equipos de trabajo. Yo soy un fiel defensor que en el liderazgo lo más importante son las personas, porque al final de cuentas los resultados llegan, no llegan, hay rachas buenas, hay rachas malas, pero ¿qué es lo que se queda después de eso? Las personas. Y ya estaremos profundizando un poquito acerca de eso. Esperemos que esta charla y de la experiencia de lo que Andrés y yo podemos ver en nuestros propios trabajos y lo que vimos puntualmente en la Copa del Mundo, las pueda inspirar a ustedes y sobre todo les dé, pues,
un extra en lo que hoy hacen. Yo honestamente admiro muchísimo la parte de la venta. No soy el mejor vendedor del mundo. Creo que sí soy muy buen capacitador y muy buen pedagogo. Tengo experiencia en esa parte en cuanto a liderazgo. Fui maestro de actuación mucho tiempo. Soy director de escena en televisión y en teatro y al final tienes que coordinar a un montón de gente para un bien común, ¿no? Y entender que lo más importante es el objetivo que quieres cumplir. Esa sería una breve introducción. Le paso la palabra a mi carnal, el señor Andrés González, y les agradezco estar aquí. Eh, y repito, si no doy el currículum de mi mamá es porque probablemente ustedes lo conocen mejor que yo, pero qué mejor ejemplo tuvimos y seguimos teniendo a lo largo de nuestra vida para estar hoy en donde gracias a Dios estamos. Carnal, bienvenido, ¿cómo estás? Te ves ¿Qué guapo, tal? debo decirlo. Gra- Te ves gracias, galán. gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias por invitarnos. Y pues sumando un poco a lo que decías, pues sí, hoy intentaremos platicar y compartir algunas de las lecciones que pudimos ver en la Copa del Mundo, pero no solo en la Copa del Mundo, que fue algo completamente mediático y que estaba a la vista de todos, sino a veces tratar de desmenuzar un poquito más qué hay detrás, porque en la vida como en los negocios, a veces creemos que las cosas llegan por generación espontánea y normalmente solo vemos las puntas de los icebergs y no vemos todo lo que está debajo. Y un poquito lo que trataremos de hacer Santiago y yo hoy, pues es estudiar a partir del conocimiento de causa que tengamos qué cosas llevaron a esos grandes resultados, porque a mí me encanta y lo digo en las transmisiones todo el tiempo, que el fútbol es como la vida y que constantemente si somos observadores y curiosos podemos estar viendo lecciones en cada paso. En un momento de partido de 90 minutos hay lecciones, hay momentos de partido, como hay momentos en la vida, como hay momentos en las ventas, como hay momentos en las empresas y con equipos de trabajo, que mejor. Entonces empezaremos a entrar a estos ejemplos, a platicarlos. Esperamos que les sirva, esperamos que puedan aprender un poquito y si no, bueno, pues mínimo sacar o intentar sacar una que dos risas por ahí. Exactamente. Oye, mamita, ¿me puedes ayudar a ver si compartir pantalla? Me tienes que hacer host, si no me equivoco. Ya lo había Em, yo hecho, a no ver, sé, déjame ver. Ah, creo que ya se pudo, sí, sí, tienes ya. toda la razón. Ok, déjenme poner esto en máxima. Es que tengo una pantalla muy chiquita, estoy acostumbrado a tener mi pantallota. Ay, qué Den- humilde. No, bueno, carnal, pues tú también, no te hagas. Ah, pues la tuya es más grande. Bueno, ahí está. Avísenme si ya se ve en máximo. Ujú, ¿Sí se ve? sí, Simón. Bueno, a lo largo de esta presentación, yo quiero eh, ir interactuando con ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas preguntas que vamos a dejar al aire y que podemos ir resolviendo entre todos. Y quiero saber quiénes están del otro lado. Según lo que mi mamá me platicó un poquito, hay gente de Colombia, hay gente de México, de diversas ciudades. Y si algo nos caracteriza a estos dos países, si hay alguien más que no sea de México o de Colombia, también avísenos. Es que somos muy futboleros, ¿no? Y me gustaría saber cómo fue pues, su experiencia en el Mundial, qué cosas percibieron de las que vamos a platicar, em, para ir comentando, ¿no? Bueno. Híjoles, que estoy batallando mucho con las pantallas, pero bueno, denme un documento. Ok, bueno, ahorita lo vamos resolviendo. Bueno, em, este pequeño proyecto, esta pequeña charla la quisimos llamar Liderazgo Mundial. Al final de cuentas queremos hacer, como bien mencionábamos, un símil entre los ejemplos de liderazgo correcto que vimos en la Copa del Mundo y quizá cosas que no se distinguieron por ser buenos líderes. Queremos sacar conclusiones acerca de eso. Y bueno, ahí está. Nosotros somos Santiago y Andrés González, del vestidor al negocio, vender, formar y hacer crecer a otras mujeres. Lo voy a enfocar mucho en mujeres, pues porque al final de cuentas, si bien hoy Mary Kay ya aperturó esa parte de los caballeros, pásele damita caballero, bueno, pues principalmente nació como una empresa enfocada a mujeres y sigue siendo hoy en su mayoría. Eh, Como bien mencionaba Andrés, en ventas, al igual que fútbol, podemos confundir fácilmente el éxito con el liderazgo. La persona que más vende no necesariamente a veces es la que mejor lidera.
Y seguramente muchas de ustedes han tenido experiencias en cuanto a eso, ¿no? Ver al de enfrente o ver a la de al lado y decir, qué buenos resultados está teniendo, pero qué difícil es tratar con esta señora. Le tengo mucho cariño y todo, pero qué difícil es. Y las razones son varias, ¿no? Quizá tiene más experiencia, quizá tiene mejores contactos, quizá tiene simplemente una facilidad natural. Hay muchas de esas cosas que hay veces que la gente nace con ese encanto y le es más fácil relacionarse con los demás. Pero yo estoy convencido que el verdadero liderazgo aparece cuando esa persona consigue que otras personas también mejoren, que comprendan, que confían y que sean capaces de actuar sin depender permanentemente de ella. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas, creo que es importante darnos cuenta de cuando nosotros hemos sido personas lideradas por alguien más o que nosotros hayamos sido esos líderes que sometemos a presión al otro o que nos han sometido a presión. Hay personas que funcionan muy bien con ello, ¿no? Hay personas que mientras más las presionas, saca su mejor versión. Sin embargo, hay otro perfil de mujeres que si sienten constantemente esa presión y ese agobio, sienten un sentido de responsabilidad mucho mayor al que probablemente tendrían en ese momento. Y quizá las formas para motivar a esa persona en específico sea mucho más desde el cariño, sea mucho más desde el trato humano, sea mucho más desde la comprensión y la empatía. Entonces, como líderes tenemos que aprender a diferenciar con quiénes estamos trabajando, ¿no? Todos vamos por un bien común. Cada uno tiene diferentes características, diferentes virtudes. ¿Qué le puedo pedir a B, a C, a D y de qué manera? Al final de cuentas, eso es muy, muy importante. Y bueno, no vengo a explicarles de fútbol, pero sí vamos a utilizar el fútbol como una lupa, ¿no? Para observar a las personas. No hace falta conocer a los jugadores ni recordar los partidos, no se preocupen. Lo importante es reconocer qué conductas hicieron crecer a un equipo y cuáles lo hicieron más pequeño. Y con Oye, esto quiero, dime, Andrés. sí, sumando rápido a esto, justo lo decías y creo que aquí hay un gran primer símil que es cualquiera de los técnicos de fútbol a los cuales podríamos hablar o no, es una posición en la que, pues sí, juegas al fútbol, pero tratas con personas. Y lo dice un ex técnico de Pumas que ahora dirige selecciones nacionales, Andrés Lilini, que dice, yo entreno personas que juegan al fútbol. Entonces es entender que siempre vas a tratar con personas y al detectar en ese grupo de personas tienes que saber a cuáles precisamente hay que liderarlos a base de la parte humana. Hay quienes son más de, sabes que tú más enfocado a resultados, yo sé que te motiva, entonces sé cómo hablarte. Y al conocer a diferentes personalidades en grupos, ya entonces podemos tener un acercamiento distinto, todos, como dices, con base a un resultado común, que es objetivos de venta, que es crecer el área, etcétera, llegar a ciertos números, pero no todo el mundo funcionamos igual. A no todo el mundo nos motivan las mismas cosas. Y un buen líder, sobre todo en ventas, hay que saber qué motiva a cada persona para saber cuál es el motor de cada una de ellas y entonces saberle llegar para ir todos a ese objetivo común. De acuerdo. Gracias, carnal. Y a esto quiero ir a una pregunta, y aquí sí quiero que la que se anime abra micrófono, y quiero preguntarles sus propias palabras. Cuando ustedes escuchan la palabra líder, ¿en quién piensan o qué significa? Dejo pregunta abierta. Anímense. Sin pena, no mordemos. Igual es virtual, no se puede. Una persona que inspira, una persona que sabe cómo acompañar y cómo hacer sentir a la otra persona que está apoyada, Ok. que está cerca. Bueno, a mí me parece que un liderazgo del que estás hablando, muy humano, muy emocional, pero para mí ese es un líder. Sin embargo, Alma, muchas gracias por abrir tu micrófono. Te quiero preguntar, ¿también existen líderes que dan muy buenos resultados? ¿No? Y ahí es donde creo que puede llegar a ser engañoso, pero que quizá no tienen esas aptitudes en cuanto a la parte humana. Em, ¿Qué crees tú que logran esas personas que quizá, sí son más frías, son más serias, pero que a veces quizá tengan la capacidad de ser muy precisos con lo que te están pidiendo? Evidentemente nos vamos a sentir mejor con diferentes tipos de líderes, cada quien dependiendo de nuestra personalidad. Pero, ¿qué opinarías de alguien así?
Si bien no se va a volver tu mejor amiga, pero sí sabes que puedes confiar en que el proceso se va a cumplir, ¿no? Claro, es una persona que tiene experiencia, que sabe bien hacia dónde tiene que dirigirte y que obviamente utilizará otras herramientas para hacerte llegar al resultado que se desea y también es válido porque a final de cuentas es el resultado lo que importa, ¿no? Es solo que muchas veces, como tú lo dijiste hace un momento, es detectar el tipo de personalidad y cómo usarlo con cada una, porque todos reaccionamos diferente y a una persona que es demasiado sensible no puedes aplicarle ese tipo de liderazgo porque va a explotar, ¿no? Y a una persona que a lo mejor tiene un poco más de fortaleza mental le puede funcionar muy bien lo que tú decías. De acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas, Alma, porque de eso va nuestra siguiente diapositiva. Tú mencionaste, el resultado importa, pero no explica todo y no explica todo el proceso. Y en el fútbol sucede algo similar, ¿no? Un marcador dice quién ganó hoy. El liderazgo explica quién puede volver a ganar mañana. Y aquí es en donde empezamos a abordar esta parte de lo que significan los procesos. Y hago un poco alusión a lo que Andrés, mi hermano, mencionaba, ¿no? Em, Porque sí, vivimos en un mundo materialista, vivimos en un mundo resultadista. Prácticamente en cualquier labor y en cualquier negocio en el cual trabajemos, nos van a pedir resultados. Y eso está muy bien, hay que ser conscientes de esa parte. Pero también creo que hay mucha conciencia o hay que tener mucha conciencia en entender los procesos. Los procesos son importantes. Y hablando puntualmente del fútbol mexicano, de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, históricamente, ese ha sido el talón de Aquiles para que una selección después en la cancha, en un mundial, tenga resultados. Y muchas veces se nos cataloga, se nos juzga o se habla de que la idiosincrasia de nosotros los latinos es la inmediatez, es que no somos buenos para los procesos, es que somos muy desesperados, es que hacemos todo al último momento. Y puede ser que haya algo de eso, porque no voy a engañarnos de que evidentemente somos diferentes a los finlandeses, a los suecos, somos diferentes a los estadounidenses, somos diferentes a los asiáticos. Culturalmente tenemos un montón de cosas en nuestra espalda que a veces nos van a poner trabas, nos van a poner topes, pero muchas otras veces también van a distinguir cosas muy valiosas de nuestra cultura. Y hablando precisamente de esto, todas ustedes tienen redes sociales y todas ustedes vieron un montón de reels, de stories, de videos de las locuras que hacían los mexicanos en las calles, de los extranjeros europeos y norteamericanos que venían y estaban asombrados de lo que somos los mexicanos, también los latinos. Colombia mismo jugó aquí en la Ciudad de México, la hermandad entre Colombia y México. Somos muy parecidos en ello y la gente cuando conoce al latino dice, es que estos tipos son maravillosos, están felices todo el tiempo, ¿no? Entonces, si somos conscientes de las virtudes que tenemos, podemos ponerlas en práctica para los objetivos que también tenemos, ¿no? No vamos a tener las mismas características culturales, seguro, de los europeos, pero tenemos otras virtudes. Y precisamente por eso tengo la fotografía de estos dos hombres. El primero de ellos es Bociña, es un arquero que hasta hace 2 meses y medio era un hombre totalmente desconocido, 41 años en el final de su carrera. Nunca fue rico, nunca fue millonario jugando al fútbol, porque pertenece a un país muy pequeño de África, una isla llamada Cabo Verde. Seguro todas ustedes supieron algo acerca de Cabo Verde. Y al final de cuentas, este hombre representó un liderazgo muy, muy particular. ¿Por qué? Porque si bien tuvieron resultados sorpresivos, increíbles, terminaron cayendo en frente de Argentina y salieron eliminados. Pero qué bonito que el resultado de Cabo Verde ese día y la actuación de Bociña, este hombre en los distintos partidos, dejó una sensación en todo el mundo de que Cabo Verde fue quien ganó, no que Argentina fue quien ganó y pasó al otro lado. A nivel emocional, lograron mostrarle al mundo el equipo que tenían, el liderazgo que tenían los cabecillas principales de este grupo, y de cómo se puede ir a competir dignamente a pesar de que nadie dé un peso por ti, a pesar de que nadie apueste a que vas a lograrlo y demostrar con humildad y con trabajo lo que es capaz de hacer. El otro hombre ahí también es Jude Bellingham. Y bueno, también logró cosas muy, muy importantes en el Mundial. Y a eso voy precisamente, ¿no? Que un equipo gane una eliminatoria es un dato objetivo, evidentemente, no puede ignorarse. Perdimos, hay que ser
conscientes de que perdimos. En las ventas y en el trabajo, en la capacitación es igual. Oye, ¿sabes qué? El resultado no fue el bueno. Di una capacitación maravillosa. Salieron encantadas las 7 mujeres. Hablé y fluí como nunca en mi vida. ¿Por qué no me compraron nada? ¿Por qué no me hablaron 3 días después y me dijeron, oye, este producto específico para el cuidado de la piel me encantó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues ese día no fue un día perdido, porque tú avanzaste en ciertas cosas, en tu liderazgo, en tu manera de expresarte, en tus habilidades como docente. Quizá te daba mucho miedo hablar en público. Público ya son 7 mujeres sentados en tu comedor, sentadas en tu comedor, ¿no? Y entonces ahí es en donde nos tenemos que empezar a fijar mucho más en los procesos que en el resultado. Y sucede exactamente lo mismo en el fútbol, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, no debemos de enfocarnos siempre en los resultados y no permitamos que el mundo actual, a la velocidad a la que va, no permitamos que lo que consumimos en redes sociales de la vida maravillosa de todo mundo y de la compañera de otra ciudad que ya tiene su coche rosa o que ya tiene el anillo de diamantes o el... Perdón, estoy un poco desencanchado de los premios de Mary Kay, pero saben a lo que me refiero. No enfocarnos en lo que el de enfrente está haciendo, ser conscientes de que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso. Y si aunque el resultado no llegó en ese momento, nosotros somos conscientes y vamos dándole un seguimiento a cómo estábamos hoy en enero del 2026, por decir, a cómo llegamos y nos manejamos enfrente de las personas en mayo del 2026, ¿no? Ahí al final de cuentas es muy, muy importante. Entonces les dejo una frase más, una venta cerrada es un marcador. Una clienta que confía, regresa y recomienda es un proceso. Una mujer que aprende a vender y después puede enseñarle a otras es liderazgo. Me parece muy, muy importante que seamos conscientes de esta parte. Andrés, ¿quieres agregar algo sobre eso? Sí, simplemente ahí sobre Jude Bellingham, el de la derecha, el de la playera roja, es un gran ejemplo porque es el tipo de líder que tienes en un equipo de fútbol que predica con el ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Porque el fútbol a veces es muy práctico. Jude Bellingham tiene 23 años, de unos años para acá se convirtió en estrella del Real Madrid, que es uno de los equipos más mediáticos del mundo. Pero Jude Bellingham llegó al lugar al que está ahorita, precisamente porque tiene cualidades que lo hacen un jugador muy, digamos que es ordinariamente extraordinario. No es el más rápido, no es el más alto, pero el tipo predica con el ejemplo. El tipo es de los que más corre siempre en el juego, el tipo defiende, es un mediocampista, pero hace goles. Y lo hizo esa personalidad un jugador que hoy es figura tanto en su selección como en el Real Madrid y en el Mundial. Tuvo un gran Mundial precisamente por eso, porque se volvió un estandarte del equipo inglés, anotó 7 goles, lo cual para un mediocampista es una locura, se metió en las listas de goleadores, no cobrando ningún penal y es un gran tipo de liderazgo porque aplica yo no te voy al compañero, yo no te voy a pedir nada que no haría yo y el líder tiene que ser así. El líder tiene que aprender en todas las cosas, inspirando a sus equipos, tiene que saber hacerlas él, predicar con el ejemplo. Y por eso Jude Bellingham se convirtió a sus 23 años en uno de los líderes de esta selección inglesa, con jugadores mucho más experimentados que él, mucho más grandes, varios que ya han jugado muchos mundiales. Este fue su primer mundial, pero sin duda fue el líder indiscutible de esta selección inglesa a partir de esto, de predicar con el ejemplo y de no pedirle nada a sus compañeros que él no estuviera dispuesto a hacer primero él. De acuerdo, sí, fue fantástico lo que hizo y además tuvimos la oportunidad de tenerlo en la Ciudad de México, en el Azteca. Nos eliminó del Mundial, pero le Nos metió dos agradecemos. goles, Sí, nos metió nos dos metió goles. 2 goles. Bueno, les dejo otra pregunta para pasar a la siguiente diapositiva que me parece muy importante. ¿Qué deja una buena líder cuando no está presente? El liderazgo no solo es estar encima de los demás. El liderazgo es llegar a ese punto en el cual fuiste tan clara, tan puntual, tan precisa, tan cariñosa, tan didáctica con las demás, que no importa si una semana no estás presente. Me estoy acordando de hace 2 años que hice mi obra de teatro. Em, Cuando estaba a media temporada, mi hermano Toño el mayor se casó y mi mamá y yo tuvimos la fortuna, gracias a Dios, de poder ir a la boda a Tokio.
Entonces yo me desaparecí de la dinámica de mi obra de teatro una semana. Y me acuerdo que le decía a mi mamá, ma, estoy muy estresado porque la gente no hace lo que hace. En ese momento, quizá yo con un poquito de soberbia, desesperación y estrés, yo pensaba, no son muy buenos en su trabajo. Pero probablemente la pregunta es, Santiago, ¿lideraste de manera correcta para que cuando tú te fueras, ellos fueran efectivos y dieran resultados? Hoy, 2 años y medio después, me doy cuenta que quizá me faltó más a mí hacer esa autocrítica, aunque nos lleve tiempo, ¿eh? Yo me estoy dando cuenta de eso 2 años después, ya que dejé las heridas del pasado. Probablemente sí, probablemente me faltó un poco a mí. Y los 3 pilares son los que ven ustedes en pantalla, ¿no? La claridad. Las demás mujeres saben qué se busca y por qué. La confianza. Pueden tomar decisiones sin vivir aterradas a equivocarse. ¿Cuántas veces no hemos tenido un jefe o una jefa, o un líder o una líder, que nos genera pavor, porque decimos, como es así y no se sale de eso, no vaya yo a regarla por tomar una decisión? Cuando muchas veces, al final de cuentas, la labor del líder es empoderar a los que están debajo de él o de ella, o trabajan para él o para ella, y que sientan la confianza de tomar esa decisión. Y el tercer punto es la capacidad, ¿no? Poseer las herramientas para actuar sin depender siempre de esa persona. Y eso es algo que me pasaba mucho en este ejemplo que les doy de hace 2 años. Em, la diseñadora de vestuario me escribía, yo estando en Tokio con otro horario, y me decía, usamos el pantalón café, el café o el gris. Escógelo tú. No me escribas en este momento para eso. Repito, hoy en retrospectiva me doy cuenta que probablemente yo debí de haberla fortalecido más para que ella ni siquiera se planteara el tener que preguntarme si el pantalón gris o el pantalón café para la función, ¿no? Ese es un ejemplo claro. Ok, vamos a la siguiente. Otra cosa, chicas, en cualquier momento, si alguien quiere hacer un comentario, interrumpir o preguntar, alce la manita en su Zoom y puede hacerlo, ¿eh? Siéntanse con la confianza, que al final de cuentas es una charla y hay seguramente algunas cosas que yo puedo estar, no sé, desencanchado acerca de la dinámica en Mary Kay. Cualquier cosa me dicen, ¿eh? No sean tímidas, ya se dieron cuenta que acá es una presentación, pero está a punto de ser un podcast de comedia, o sea, no pasa nada, acá cotorreamos a gusto y suave. Bueno, tercer diapositiva. Este tema me encanta porque habla acerca de lo que fue entender el proceso de ese momento que Andrés mencionaba al principio, la punta del iceberg. Todos vimos a España campeón del mundo. Todos vimos que le ganaron a Argentina. Todos vimos que le quitó el balón. Todos vimos que no le permitió en 90 minutos hacer ni un disparo a portería ni fuera de portería. Pero pocas personas se dan cuenta y se van al fondo de entender por qué España fue campeón del mundo. Y creo que ahí hay este hombre que ustedes ven en pantalla es el señor Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española, que contrario a otros entrenadores que generalmente llegan a ser campeones del mundo o llegan a ser campeones de la Champions, este hombre vivió un proceso diferente. Este hombre nunca tuvo reflectores en clubes previos o nunca dirigió al Real Madrid o al Barcelona o al Liverpool o al Manchester City o al Paris Saint-Germain, ¿no? No, él nunca fue ese gran director técnico como lo son Guardiola, si es que lo conocen, como lo es Mourinho, como lo es Ancelotti, ¿no? Que son como los mejores del mundo y que han estado dirigiendo a los mejores del mundo. Este hombre empezó primero en categorías inferiores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que empezó desarrollando chavitos desde muy chiquito, bueno, se retiró del fútbol, jugó realmente muy poco como futbolista, tampoco fue destacado, no fue famoso, no fue millonario, seguro ganó bien, pero no, nunca tuvo mucho dinero. Y él empezó formando jóvenes, él empezó con los procesos formativos en divisiones inferiores en España. Después de eso tuvo algunos equipos en segunda, en tercera división, algunos buenos resultados, sin reflectores. Nunca famoso, nunca nada. Y este hombre hizo todo el proceso de España desde las divisiones inferiores. ¿Qué quiere decir? Que los hombres que hoy son campeones del mundo, él los conocía desde chavitos, desde muy chiquitos. Entonces a eso viene el título de esta presentación. Antes del plan, hay que encontrar una identidad. Y ahí está.
Luis de la Fuente no reunió solamente talento, construyó un equipo que sabía a qué jugaba y cómo quería comportarse como bajo presión. Y bueno, una identidad al final de cuentas funciona como un criterio de decisión. Cuando las circunstancias cambian, no tienes que inventar desde cero quién eres. Puedes ajustar el plan sin traicionar aquello que te define, ¿no? Y eso lo podemos llevar directamente al negocio. ¿Cómo queremos que se sienta una clienta después de hablar con nosotros? ¿No? Eso dejo preguntas abiertas para que ustedes vayan reflexionando. ¿Qué le estamos prometiendo realmente a esa mujer? Hay que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Simplemente venderle o quiero realmente hacerle ver que a través de este negocio su vida va a mejorar? ¿Por qué? Porque va a ganar en confianza. ¿Por qué? Porque seguramente va a sentirse autosustentable de poder generar ingresos cuando quizá esté acostumbrada a que lleva 10 años de casado y ella no trabaja y el marido es el que al final de cuentas trae el dinero a la casa y probablemente eso también le genera como una medio manipulación indirecta porque el que manda es el señor, ¿no? Entonces, automáticamente le estamos elevando la autoestima a esa mujer dándose cuenta que es autosuficiente. ¿Qué cosas no estamos dispuestas a hacer para cerrar una venta? Eso es muy importante, porque aquí empezamos a tocar cuestiones éticas, ¿no? ¿Vamos a mentir con tal de tener ese resultado? ¿O vamos a realmente acompañar ese proceso con esa mujer para darse cuenta que así como me beneficio yo por la venta, tú te beneficias por este producto puntualmente porque mira, ya me di cuenta que tu piel es específica y ya tengo testimonio de otras 3 mujeres que lo usaron y mira lo bonitas que se ven? Bueno, entonces ahí estamos agregando ese valor adicional de que no simplemente es una interacción comercial. No, no, no. Aquí estamos haciendo interacciones comerciales, pero entre personas. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice que no? Aquí también hay otro punto muy importante. Pudimos haber hecho muy bien nuestro trabajo y de repente vemos a doña Marta que me dijo que sí me iba a comprar, que fue un encanto y ya la vimos comprando farmacia. ¿Cómo reaccionamos? Hay dos formas de reaccionar. O me enojo perdón mi francés, pero pinche vieja, ¿por qué me dijo algo si no lo iba a cumplir? Porque no pasa nada. La señora es libre de hacer lo que quiera hacer. ¿Cómo estoy reaccionando ante la adversidad, así como reacciono ante la parte positiva? Porque no solo podemos ser amables con nuestras clientas si nos están comprando, ¿verdad? Porque entonces, ¿de qué habla? De nosotros como personas íntegras, en las buenas y en las malas, ¿no? ¿Cómo recibimos a una mujer nueva? Esa es otra de las preguntas. ¿Qué clase de acompañamiento queremos ofrecer? Y ahí hay otro punto y otra frase importante, es no vendemos por presión, recomendamos desde el conocimiento. Ese es un poco el comentario que hacía anteriormente. No buscamos únicamente colocar un producto, buscamos comprender una necesidad. Hay veces que además no quiero satanizar a nadie, porque yo lo entiendo, yo he estado en la situación en donde necesito resultados. Y cuando estamos medio desesperados en la vida y tenemos presión económica y hay que pagar la colegiatura o hay que pagar la renta o hay que pagar lo que sea, es muy fácil que estas cosas se diluyan de nuestra personalidad, de quienes somos realmente, ¿no? Y al final de cuentas creo que es un buen momento como para hacer conciencia, retroceder un poco y decir, ok, creo que aquí la gran mayor parte de la gente es devota a Dios, es creyente y al final de cuentas ahí es decir, ok, entender que lo que no está en mis manos el día de hoy, lo acepto. Sigo haciendo dentro de mi proceso lo que sí está en mis manos, el resto se lo dejo en manos de Dios, ¿no? Y aquí quiero hacerles otro planteamiento y otra pregunta. Em, si una clienta, y esto sí quiero que me respondan ahí por ahí si hay alguna con total honestidad, si una clienta describiera su experiencia con ustedes utilizando 3 palabras, ¿qué palabras quisieran escuchar? ¿Qué palabras quisieran escuchar de parte de una clienta? Quien se anime puede levantar la manita o abrir su micrófono. Ánimo. Pues, por ejemplo, a mí me gustaría que se sintiera feliz, eh, satisfecha Ujú. y que se sintiera
segura, Ok. segura en su autoestima y segura de lo que está usando. Sí, no, pero sobre todo más bien, Alma, ahí que tú le transmites seguridad. O sea, lo que quiero es las palabras que te gustaría que si tu clienta se llama Marisela, que ahí la tengo, y Marisela va con Lulú y le dice, oye, Lulú, fíjate que hablé con Alma y me hizo sentir A, B, C. ¿Cómo te gustaría que las demás se refirieran acerca de ti? Me hizo sentir bonita, me Mm. hizo sentir mm, con confianza, me hizo sentir es que no sé, como en conexión, no sé cómo se pueda resumir la palabra. Con química, quizá. Ajá. Y, y me hizo sentir segura de lo que yo estaba, de lo que estaba haciendo. Pues está muy bien. Al final de cuentas, hay que ser conscientes de eso, ¿no? ¿Qué queremos que el resto de las personas hablen acerca de nosotros? Porque además no olviden la parte en que Mary Kay, así como casi cualquier cosa en la vida, es un negocio de boca en boca. Mi papito, que va a cumplir 19 años de fallecido, me dejó una frase una vez que se me quedó muy marcada y hoy a mis 36 años todavía recuerdo. Aplica también para las mujeres, pero él se la dijo a su hijo adolescente de 15 años. Me dijo, Santiago, lo único que tú tienes en esta vida es tu palabra. ¿Y qué quería mi papá hacerme ver con eso? Que un día puedes tener mucha riqueza, que un día puedes tener el mejor trabajo, que un día puedes tener todas esas cosas materiales van y vienen. Lo único que va a mantenerse a lo largo del tiempo es tu reputación, es tu palabra. Es lo que tú le dijiste a una persona que iba a ser, que sea. Y creo que eso, al final de cuentas, Alma, empata un poco con lo que tú estás intentando expresar en estas tres palabras, ¿no? Tú quieres que esa mujer no solo se sienta bonita, se sienta segura y que se sienta química contigo, sino que también lo transmita a las demás. Porque eso, al final de cuentas, no solo le estamos haciendo un bien a la persona con la que interactuamos, sino a nivel negocio, nos está abriendo otras puertas, nos está abriendo a otras posibles clientas. Muchas veces puede llegarte un cliente, puede llegarte un conocido de alguien que necesita algo puntualmente de ti y se va a quedar con la experiencia emocional de lo que alguien le expresó. Las personas nos quedamos con lo que sentimos cuando conocemos a alguien porque somos seres emocionales. Andrés y yo platicábamos hace poquito de eso, ¿no? O sea, hay veces que alguien te va a recordar por cómo lo saludaste, por si le tiraste un chiste, por si le chuleaste su chamarra, por si le dijiste algo emocional le vas a dejar a esa persona. Y eso al final de cuentas es una labor que hacemos todos los días en la vida, pero también aplicado a nuestro negocio. Porque siempre es más agradable si tenemos opción dos tienditas de abarrotes en nuestra cuadra. Y los abarrotes de la esquina izquierda es un señor enojado con la vida, es un jetón y apenas me da las cosas de buenas o de malas. Y del otro lado hay una señora viejita, encantadora, no escucha muy bien, le tienes que decir las cosas tres veces, pero te sonríe, pero ¿a quién le vas a ir a comprar? Vas a hacer el esfuerzo porque decirle tres veces a la señora con tal de no verle la jeta al otro hombre. Y así funciona al final de cuentas la vida, así funcionan los negocios y así funcionan las ventas. Eso sí, cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad. Hay veces yo puedo ser muy reservado, como se pueden dar cuenta, yo no soy reservado, yo voy para afuera y está bien, pero al final de cuentas la amabilidad no tiene nada que ver con la personalidad. Entonces ahí están esos tres puntos, ¿no? Saber quién soy, qué decisiones tomo y en consecuencia llegarán esos resultados, aunque a veces en la parte del proceso, así como para Luis de la Fuente, no llegaron de manera inmediata. Ese hombre durante 30 años, 20 años pasó sin reflectores en su carrera en el fútbol. ¿Y quién diría que en el año 2026, de la mano de un montón de jugadores, haciéndole ver a sus futbolistas que el resultado no es lo importante, que si ellos se enfocaban en hacer el proceso de forma correcta, con la gracia de Dios, porque además es un hombre muy devoto, si Dios lo permitía, el resultado iba a llegar. Pero ninguno de esos jóvenes futbolistas
en ningún momento y ya hablaremos más a profundidad de la final. Andrés, y aquí quiero que también nos platiques tú un poco acerca de eso, ¿no? De la categoría que tuvo España en la final. Para cerrar esta diapositiva, quiero que le platiques un poquito a la gente acerca de eso, ¿no? ¿Qué pequeños detalles de liderazgo viste en los futbolistas de Luis de la Fuente, ¿no? Que estamos como para darle una unión a esto, porque sé que tú traes muy buenos ejemplos. Bueno, antes de entrar precisamente a la final, y sí, hace rato quería hacer el comentario que Luis de la Fuente es un gran ejemplo de liderazgo en diversas ocasiones, pero hay un momento bien bonito en el Mundial. Si ustedes no lo saben, les platico. Normalmente en la mayoría de los deportes hay una conferencia de prensa previa al evento, en este caso la final, luego ocurre el partido y luego viene la conferencia de prensa post. Y unos días antes estaba Luis de la Fuente en la conferencia de prensa y le preguntaban los periodistas, los reporteros, de cómo había sido justamente su proceso y que si, cómo se sentía de llegar a una final. Y en algún momento cae una pregunta en la que decía, es que hay muchos que pueden llegar a una final y no ganarla. Y Luis de la Fuente, pues ahí le salió su personalidad y dijo, yo te firmaré todos los procesos mundialistas llegar a la final y perderla con tal de llegar a la final. Y eso lo dijo así tal cual. Y la gente se sorprendió, pero él lo decía genuinamente porque él entiende perfectamente que no es el resultado, es el proceso. El resultado en la cancha como en la vida, el balón puede entrar al final, puedes generar más que el rival, pero hay veces que, como en la vida, no podemos controlar todas las variables. Hay veces que pasan simplemente cosas y pues no salió como queríamos. Lo que sí podemos controlar es la forma en la que reaccionamos ante ello y saber que en el proceso, si continuamos haciendo las formas y las cosas de determinada manera, es más probable que le atinemos. Y desde ahí se habla de la identidad que ha construido, no desde Luis de la Fuente, sino España desde Barcelona 92. España hace unos años, y para quienes no lo sepan, era un equipo que no ganaba en los deportes, que no tenía la cultura deportista que tiene hoy. Hubo un proceso a partir de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en el cual el gobierno, las instituciones dijeron, ya tenemos que empezar a ganar y cambiaron toda la estructura del deporte español y tardó muchísimo tiempo, pero eventualmente hoy España es potencia mundial en muchísimos deportes, tanto individuales como colectivos. Vieron el largo plazo y dijeron, ¿sabes qué? Las cosas en las que, como lo veníamos haciendo, no nos está dando resultados, tener la humildad y la capacidad de cambiar un proceso y 40 años después se ven los resultados. Entonces, en una época de la inmediatez, pues también tener la capacidad de decir, bueno, tal vez no voy a vender lo más hoy, el día de hoy, el día de mañana, pero sé que si construyo un negocio con cimientos sólidos y no estoy viendo nada más cómo vender más hoy y cómo ganarle al de al lado, a la de al lado, sino en decir, yo confío en esto y que va a tener un potencial a mediano o largo plazo, entonces ya se vuelve un proyecto que el día de mañana, si hacemos las cosas bien, que hay que creer en eso, en hacer las cosas bien y no buscar simplemente los atajos y el resultado inmediato, creo que todos sabemos que eso permea mucho en la sociedad hoy, pero no, es creer que las cosas bien hechas eventualmente van a traer resultados y saber y tener la humildad de ir ajustando en el proceso y saber cómo ir cambiando, ¿no? Es un poco de lo que es el proceso de Luis de la Fuente y cómo, pues sí, él lo dijo, yo no tengo problema en llegar siempre a la final y perderla, no pasa nada. Y no estaba diciendo con esto que no tengo una mentalidad ganadora, no, pero entiende que el llegar a la final quiere decir que hiciste las cosas muy bien durante mucho tiempo. De acuerdo, y a eso viene precisamente esta reflexión, ¿no? Em, la formación ocurre antes de que la necesidad sea urgente. Eso creo que eso es algo importante. Hoy en día muchas organizaciones empiezan a capacitar ya que existe el problema, ¿no? Eso es lo que hablábamos un poco acerca de los procesos. Y esa es otra gran diferencia, ¿no? Hoy hablando en términos de followers en las redes sociales. Un líder o una líder en este caso, no colecciona followers, forma nuevas líderes. Y hoy en día, también en el tema del Internet, que está mutando y está cambiando, hoy es mucho más importante tener 5,000 o 10,000 seguidores, por decir un número, que realmente sean leales y sean fieles a ti, al producto que vendes, a comparado a que tengas 100,000, 200,000, 300,000 followers, que sí, se ve muy bonita tu página, pero realmente, ¿cuántos de esos son comprados? ¿Cuántos son bots? ¿Cuánta gente de cuentas fantasmas te sigue y realmente no interactúa? No hay un engagement contigo. Entonces, muchas veces es más importante la calidad que la cantidad.
Y a eso vamos con esta cuestión de la tablita que les pongo ahí, ¿no? Las partes de ese proceso que Luis de la Fuente hizo de muy buena forma y que ustedes pueden empezar a aplicar cada vez que arranquen un nuevo proceso. Yo aquí no soy consciente de cuánto lleva cada una de ustedes en Mary Kay, no conozco sus posiciones, pero bueno, los procesos, los nuevos procesos arrancan día con día, ¿eh? O sea, cada día hay un nuevo reto o hay una nueva consultora que tenemos que puede estar en cero, o de repente tengo una nueva consultora que es una bala porque resulta que tiene una carrera de 20 años en tal empresa y a esa ni hay que decirle nada, pero de repente vamos a tener a otra consultora que no tiene el mismo nivel educativo, que no tiene las mismas referencias del mundo. Y entonces, con esa mujer que tiene el mismo derecho, que tiene probablemente la misma capacidad, pues hay que tener una parte de desarrollo y de proceso distinta. Y a eso vamos, ¿no? Explicar. No basta con decir, hazlo así. La persona necesita entender el propósito. Cuando comprende el por qué, puede adaptar el conocimiento a distintas situaciones. Y ahí hacemos otra vez la comparativa de Luis de la Fuente con otros entrenadores, ¿no? No solo es decirle qué es lo que necesito de ti al futbolista, sino que entienda por qué lo necesito. Y entonces también ahí generamos una cuestión bien bonita de identidad, porque la persona a la cual estamos explicando dice, ah, sirvo para esto, tengo un propósito, no soy simplemente un número más en esta estructura. Si me quitan a mí, esto se cae. Y eso es bien bonito, hacer consciente a la gente de que son parte importante de un equipo. Después, practicar. Escuchar una capacitación no equivale a saber actuar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Tanto cuando recibimos información como cuando damos información. Y ahí andamos desesperados. Es que ya les di la capacitación y les expliqué. Ajaja. ¿Cuántas veces practicaste con ellas? ¿Cuántas veces las llevaste paso a paso? Se necesitan ensayos. Una hace de clienta, otra recomienda, aparece una objeción y después revisan qué funcionó. Ese ejercicio es importante después de explicarle a la persona qué es lo que queremos. Después, el acompañamiento. La líder observa y retroalimenta. Cuando te das cuenta que la persona que está trabajando para ti ya va dando pasitos importantes en el proceso, pues entonces solo observas. Y si parte de observar es que se equivoca el de enfrente, entonces está bien ser consciente de que estoy aquí para acompañarte, no para resolverte la vida. Oye, Santi, pero es que como la regó, ya me retrasó todo esto. Y es un proceso. No te va a dar resultados en 2 días. Sí, Andrés. No, aquí quiero hacer un pequeño apunte porque esto es de lo más bonito que tiene el fútbol con la vida y el Mundial fue un ejemplo, pero el error en el fútbol como en la vida no es defecto, es parte del proceso, es aprendizaje y es saber sacar conclusiones, si no, no sirve de nada. El error por el error, pues no tiene ningún elemento de crecimiento. Y acá quiero hacer un símil, porque lo digo igual mucho en las transmisiones de fútbol, pero aplica en los negocios perfectamente. En la cancha de fútbol hay zonas para cometer errores y los errores que cometas dependiendo la zona de la cancha te pueden costar más o menos. Y les voy a poner el ejemplo claro. Si un delantero está solo contra el portero y se equivoca y no mete gol, pues no pasa nada, el partido sigue 0-0. Pero si por el otro lado un defensa o un portero se equivocan y dejan solo a un delantero, su error les va a costar un gol en contra y va a ser más difícil corregirlo. Y llevándolo a los negocios es exactamente lo mismo. Si te equivocas tal vez en un pitch de venta, en un discurso en el que estás teniendo un acercamiento con una clienta, no pasa nada. La persona con la que estás entiende y dice como, ah, bueno, se le fue un poquito, pero por ejemplo, donde no te puedes equivocar es donde si ya tienes una clienta en el servicio a clienta, no puedes equivocarte porque una vez que un cliente se va, ya no regresa. Y ya perdiste, ya hiciste perder a la organización, ya hiciste a perder a tu equipo. Entonces hay que entender dónde cometer errores como parte del aprendizaje cuando estamos capacitando gente, cuando estamos en ese proceso, y hay que saber dónde no podemos cometer errores porque nos pueden salir muy caro a nosotros, a nuestro equipo, entender el error y dónde en el proceso de crecimiento el error puede ser para que crezcamos, para que aprendamos, pero sí, también hay que tener la sensibilidad y la autocrítica de decir, hay momentos y hay lugares en los que no me puedo equivocar. De acuerdo, de acuerdo. Y el último paso precisamente es soltar, ¿no? Y este es el paso que más cuenta.
Si después de capacitar a alguien seguimos corrigiendo cada palabra y exigiendo que haga lo contrario, pues no estamos formando autonomía, no le estamos dando a alguien esa confianza como para decir, vente, ya suelta. O sea, a mí me viene muy a la mente este ejemplo de soltar cuando he dirigido actores y actrices. Eh, Como director, cuando yo estuve en mis años de formación, pues estaba dirigiendo y enseñándole a jóvenes que estaban estudiando la carrera de actuación, no a actores profesionales. Y mi maestro me hizo ver mucho eso con el paso de los años y me decía, Santiago, no lo va a dar. Pues eso que estás pidiéndole, no te lo va a dar. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ella también está en un proceso. Entonces deja de partirte la cabeza y suelta. Y que lo haga lo mejor que pueda. Ahora, de repente tengo otra actriz que es tremenda. Y ya entonces ahí sí me doy cuenta, le puedo exigir más, porque ya veo el potencial que tiene. Soltar implica también saber hacer esa diferenciación. Y sí, el éxito de una capacitación no es que la otra persona pueda repetir lo mismo que tú. Es que pueda comprenderlo, aplicarlo y adaptarlo para enseñarlo. Eso también es muy, muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Igual, Andrés, en cualquier momento que me quieras interrumpir, adelante. Y tengo un ejemplo bien bonito aquí. Bueno, aquí estábamos hablando precisamente de lo que nos hizo Jude Bellingham, que nos terminó ganando. Y aquí es algo que Andrés y yo vivimos muy seguido en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nuestra profesión, ya saben, de mesas de debate, de fútbol, ¿qué es lo que vende? Pues el tirarle a todo mundo, ¿no? Y decir, son unos muertos, no sirven para nada, somos malísimos. Sí, pues porque eso genera clics y en el mundo de hoy en día los clics parecen ser más importantes. Pero aquí yo no estoy capacitando influencers, aquí estoy yo capacitando o platicando con mujeres, líderes emprendedoras, líderes de familia que están dejando una huella no solo en su negocio, sino en la vida de las demás personas. Así que es bien bonito sí poder platicar de las cosas que son importantes. Y aquí viene la reflexión de México. Yo no voy a ser mi compañero Fernando Ceballos de Fox que dice que todos son unos muertos. Yo voy a verle el lado positivo a las cosas. Perder no borra lo que sí construiste. Sí, México salió eliminado, sí, nos dolió a todos, pero al final de cuentas logró algo que nunca había logrado. Consiguió 4 victorias, no le hicieron ningún gol en esas 4 victorias y logró algo que nunca había logrado en un mundial. Esa es la realidad. Sí, somos exigentes con nuestras elecciones, queremos ver los campeones del mundo, claro, todos, pero si nos quedamos simplemente con eso que esperábamos de ellos y no nos damos cuenta lo que los chavos hicieron, lo que Javier Aguirre, el director técnico, hizo, mismo caso para los colombianos, ¿eh? Creo que los colombianos al final de cuentas tuvieron un gran mundial y en el fútbol, de esos 48, solo ganó uno, ¿eh? O sea, Argentina quedó en segundo y créanme que no estaban celebrando, ¿no? Entonces, al final de cuentas si vamos siempre a ver el resultado, pues nos vamos a volver locos, porque generalmente muy poquitos son los que llegan a la cima. ¿Algún día nos tocará a nosotros? Sí, si hacemos el proceso correcto, si trabajamos durante mucho tiempo. Entonces, al final de cuentas, el marcador es información, no es identidad. No debemos de permitir que nos marque el resultado. Y ojo, yo sé que es muy fácil decirlo de este lado. Yo sé que es fácil porque no le podemos decir a nuestra casera o a la señora de la escuela de nuestros hijos, pero voy en un proceso bien padre. No le puedo pagar, pero ahí la llevo y estoy aprendiendo un montón. No, los resultados son importantes, ¿no? Pero esto es más en una cuestión de autocrítica, de cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo ustedes se tratan a ustedes mismas. Déjenme ahí hacer un comentario, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y a veces somos duras con nosotras mismas. No estoy logrando los resultados y me empiezo a cargar cosas encima. Y esas cosas que me voy cargando lo único que hacen es frenar mi proceso. Entonces aprendamos a ser más amorosos con nosotros mismos, entender en el proceso en el que estamos, cada una estará en uno distinto. Y creo que es muy importante ser consciente y reflexionar acerca de esto de México. Hay un, Javier Aguirre, el director técnico de México, eh, contestó en una entrevista algo que a mí me pareció fantástico. Si ustedes vieron el partido de México, en el segundo gol, si no me equivoco, sí creo que fue en el segundo, ¿no, Andrés? Ahorita lo Sí, platico. se equivoca Gil Mora. Exactamente. El jugador más joven de todo el mundial, Gilberto Mora, joven mexicano, promesa, buenísimo el chavo, había tenido un mundial fantástico. Nos acababan de hacer el primer gol. A punto de que se terminara el primer tiempo, Gilberto Mora
por querer ir hacia adelante como su naturalidad, su inocencia y su juventud lo caracterizan, justo lo que platicaba Andrés, quiso ir hacia adelante en una zona en donde no se podía equivocar. Se equivoca el chavito, nos hacen el segundo gol. Y ahí al final de cuentas uno podría decir, el técnico, ah, sácalo, es muy chavo, está muy verde, no está preparado. Toda la prensa puede decir eso, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que responde un buen líder? ¿Qué es lo que respondió Javier Aguirre en esta entrevista? Dijo que cuando lo vio en el medio tiempo, lo único que le dijo a Gilberto Mora fue, la próxima vez que tengas la pelota, quiero que vuelvas a hacer lo mismo. Quiero que vuelvas a ir hacia adelante. No me importa si te equivocas. Vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Hay dos tipos de líderes. Está el líder entrenador como lo hizo Javier Aguirre y hubiera estado el otro que dice, me van a correr, no podemos perder este partido, hay muchísima presión, voy a sacar al chavo y voy a meter a uno de mayor experiencia. Javier no lo sacó, Javier lo dejó y no solo eso, lo envalentonó a que volviera a hacer lo mismo. Y ahí hay un gran ejemplo de liderazgo. ¿Qué hacemos nosotros con las personas con las que trabajamos cuando se equivocan? ¿Les matamos la seguridad? ¿Les quitamos responsabilidades? ¿O digerimos qué fue lo que pasó y les damos las herramientas para que vuelva a salir adelante? Esa es una linda pregunta que dejo al aire. No sé si quieras de esto, carnal, mencionar algo más. Sí, fíjate que acá, como dices, perder no borra lo que sí construiste, pero también cabe el ejemplo de la autocrítica, porque una vez en los negocios, en la vida, en el fútbol, que bajan ya las emociones, a veces es muy difícil sacar análisis en caliente, ¿no? Porque estamos todavía inmiscuidos emocionalmente. Sin embargo, sí hay que tener la autocrítica en los negocios, en la vida, de separarnos del resultado y decir, a ver, ¿en qué la regué? Y creo que este caso es muy lindo para el ejemplo y muy doloroso, pero ahí está la llaga, ahí está la herida. Y también aquí no estamos para hablar tan bonito, es México se queda, sí, y había hecho una fase de grupos increíble, no había recibido gol, pero se queda en octavos de final, que históricamente es a donde México siempre llega, 90, 94, bueno, 90 no fuimos, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. 7 mundiales seguidos nos habíamos quedado en esa fase de grupos. En el mundial pasado, digo, en fase de octavos. En el mundial pasado no, porque no clasificamos, pero una vez regresamos a ese proceso, lo cual nos habla de que algo a nivel cultural, futbolístico, idiosincrático, etcétera, algo no estamos pudiendo pasar mentalmente. Y voy a hacer el comentario, y lo lamento mucho, pero con Colombia fue igual. Fue un gran mundial. El mundial pasado, en Rusia habían quedado eliminados contra Inglaterra en penales, y esta vez contra Suiza era favorito Colombia y queda eliminado en penales. Entonces, una vez que ya se asentaron las emociones, tiene que venir la autocrítica, decir, ¿qué no estamos pudiendo? ¿En qué vicios estoy cayendo? ¿Qué errores estoy repitiendo, los cuales no estoy repitiendo porque estoy enciclado en lo mismo? Y si no tenemos la autocrítica para ver hacia adentro y decir, ¿en qué le estoy regando? Vamos a seguir cometiendo los mismos errores y nadie nos va a salvar. A México nadie nos va a salvar y nos va a llevar a la siguiente ronda. Dejemos de esperar un técnico mágico que haga las cosas diferentes. No, es algo de todos. A Colombia igual. Colombia tiene desde hace muchísimos años generaciones doradas, jugadores en los mejores equipos del mundo, pero algo está faltando. ¿Qué está faltando? Puede ser una cosita, pueden ser varias. Hay que tener la autocrítica para ver hacia adentro y decirnos las cosas que tal vez no estamos queriendo ver, o tal vez ayudarnos de alguien más que no tenga esa emoción y que nos ayude a ver esos errores para entonces poder una solución y poder superarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Andrés. Al final de cuentas, eso es importante. Ya se dio el resultado, ver en qué estoy fallando. Em, y un buen líder también hace eso que describe Andrés. A veces confrontar a la de enfrente o al de enfrente y decirle, oye, no estamos pasando de aquí. ¿Qué pasa? Y si te tengo que llamar la atención y si tengo que ser duro o dura contigo en este momento, lo tengo que ser. Pero como ya construí toda la buena relación y todas las buenas herramientas que venimos platicando previo a la presentación, entonces cuando tienes que darle a alguien una lección de disciplina o un regaño, entonces la persona ya tiene cómo recibirlo también, ¿no? Para decir, ok, sí es cierto, hay que corregir. Y no estamos romantizando el perder, precisamente cierro con esta frase, esta diapositiva, estamos evitando desperdiciar la derrota. La derrota también sirve para algo. Si algo salió mal y no aprendemos nada,
entonces ahí sí perdimos dos veces. Y es precisamente lo que está diciendo Andrés. Si algo salió mal y no aprendemos, ahí sí perdimos. Ahí sí realmente no estamos poniendo en práctica lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a la siguiente. Repito, vuelvo a abrir micrófono si alguien quiere comentar, preguntar algo, decir, estos dos chavos andan muy payasos, no me caen bien. Cualquier cosa que quieran decir, este es un buen momento. Las queremos escuchar, solo hemos oído a Alma. Las demás están muy timidillas. Sí, yo creo que hace falta que despierten. Ya es la 1 de la tarde. A ver, Erika, te quiero Hola, Lulú. carito. Ingrid está por aquí, mi hijita directora de Medellín. A ver, queremos escucharte. No, pues estuvo súper chévere y me identifiqué mucho cuando él hablaba el tema del liderazgo, cuando nosotras como líderes tenemos esos bajones, que nos bloqueamos, entonces cuando muchas veces nosotras nos bloqueamos, entonces tal vez la unidad también como que empieza a sentir eso, entonces nada como que avanza, como que todo se estanca. Estuvo muy chévere toda esa parte, me gustó los ejemplos que él ponía, con los partidos pues de fútbol entre España. Me pareció súper chévere esos ejemplos porque fueron súper prácticos y al momento que él ponía esos ejemplos, yo también lo hacía pues como acá, como líder, como tal vez me pueden estar viendo mis consultoras a mí y también entrar en la autocrítica y también reflexionar, ¿cierto? Y también cómo mejorar esos puntos, esas falencias que uno también tiene, porque uno en el liderazgo cree que todo es perfecto, que las personas ingresan y van a tener la visión del negocio como uno la tiene, ¿cierto? Pero entonces yo también me pregunto, ¿cuánto me demoré yo, Lulu? ¿Yo cuánto llevo acá en Mary Kay como consultora que adquirí mi código de consumo y cuántas veces yo te dije que no? ¿Cuántas veces no hacíamos reuniones yo como consultora y tú me hacías mis reconocimientos? Mira, eres una consultora estrella y a mí ni siquiera me interesaba eso, de que tú me hicieras el reconocimiento. ¿Cuántas veces Lulu me compartió la oportunidad de negocio, de que mira, de que con eso vas a generar ingresos? Y yo no, yo soy abogada, yo no voy a hacer eso. Soy abogada, no lo voy a hacer. Es como el ego que uno tiene. El ego que uno tiene, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero entonces yo empiezo como a comparar todo y yo no, increíble. O sea, uno tiene que pasar, todas tenemos que pasar por ese proceso. Porque yo cuántas veces dejaba en visto a Lulú, no le prestaba atención, hasta que llegó un momento en que después de que, yo creo que de 4 años, ya teniendo código de consumo en Mary Kay, fue cuando yo decidí liderar. Y voy a cumplir apenas 2 años. En noviembre voy a cumplir 2 años de mi debut como directora y aquí sigo, obviamente con mis altos y bajos, a veces quiero tirar la toalla, tengo épocas buenas, no tan buenas, como también tengo unas súper buenas que yo, Dios mío, ¿qué tal si yo me hubiera rendido? Tal vez no estuviera acá. Entonces, muy chévere, me gustó mucho, los ejemplos que diste. Estaba hablando ahorita de Santiago, ¿cierto? Sí. Lo de los ejemplos del árbitro con España, porque perdió, muy chévere. Entonces, en el momento que lo hablaba, yo me comparaba. Yo, bueno, ¿cómo me estarán viendo mis consultoras? Bueno, ¿será que voy a cambiar esto? Tal vez de pronto yo soy así, así, así. Entonces, muy bacano. Muchísimas gracias. No, No, ¿de gracias a qué? ti, Ingrid, porque esta reflexión que acabas de hacer y cada una de las palabras que salieron de tu boca ha aportado mucho a todas las que están escuchando alrededor. Tu proceso, ¿cómo fue? Ujú. Hasta que te convertiste en una líder y sigues en ese proceso de crecer tu liderazgo. Seguimos, Santiago, gracias. Gracias, Ingrid, por tu comentario. Y sí, al final aquí esta diapositiva también es valiosa, la que vamos a platicar Andrés y yo, y es un caso concreto, ¿no? Que sucedió en el Mundial. Oliver Baumann, que es el portero alemán, él había tenido un proceso antes del Mundial en donde se había ganado la titularidad. ¿Qué quiere decir la titularidad? Que jugaba los partidos, ¿no? El portero, pues evidentemente solo juega uno. Y es importante entender
quién era su competencia en su mismo equipo. Manuel Neuer es probablemente uno de los porteros más importantes de la historia del mundo. O sea, es un figurón, campeón del mundo con Alemania, si no me equivoco, ¿va, Andrés? Sí. Y es fantástico. Y Oliver Baumann ya había ganado el jugar el primer partido del Mundial. Y después de eso, su entrenador, su líder, le dice, perdón, Oli, voy a poner a Manuel Neuer el próximo partido. Hay veces que nosotros trabajamos un proceso en vista o en búsqueda de un objetivo, logramos ese objetivo y de repente algo cambia, algo que no está en nuestras manos. Y tenemos de dos, o decir, la vida y el mundo es muy injusto conmigo, o decir, todos son unos idiotas, no ven mi valor, o decir, o quejarme, o decir, bueno, está bien, hoy me toca jugar otro rol. Ya tuve lo que son la parte maravillosa de ser el titular, de jugar. Hoy me toca no estar porque mi líder decidió algo diferente. Y después de una muy buena charla con su técnico Oliver Baumann, no jugó el resto del mundial, pero al final de cuentas se dio cuenta, valga la redundancia, que su papel en el grupo seguía siendo importante. Aunque ya no fuera líder dentro de la cancha, podía ser líder fuera de la cancha. Y fue algo muy parecido que sucedió con Memo Ochoa, el portero mexicano, que fue a su sexto mundial, tiene 41 años, ya no está para jugar de titular. El técnico Javier Aguirre puso al tal Arrangel, al otro portero más joven, y Memo siempre había sido la figura. Y Memo dijo, hoy no me toca ser el protagonista, hoy me toca estar en este grupo en otro rol. Entonces, no confundamos el valor con la visibilidad. Que a veces la gente nos vea, y miren que me sirve mucho decir todo esto porque me lo estoy diciendo a mí, en muchas cosas de mi chamba también. No confundamos que el hecho de que hoy tengamos el reflector quiere decir que somos valiosos y porque estamos en otra posición no somos valiosos. Al final de cuentas, podemos jugar otro rol diferente. Y este portero Oliver Baumann, que ven en pantalla, más allá de que a Alemania no le fue bien, entendió que no le tocaba y no pasa nada. Y ahí abajo dice precisamente eso, reconocer la conducta, progreso y generosidad. No solamente en las ventas, eso puede ser aplicado a ustedes, ¿no? O sea, decir, hoy no me tocó ser la estrella en ventas o la mejor en ventas. Bueno, no pasa nada. Seguramente mi proceso es diferente al de la otra persona, ¿no? Entonces, esta reflexión me parece muy linda. Quiero ver si Andrés quiere agregar algo más. A veces vamos a estar siendo ese líder que toma las decisiones difíciles, como el técnico de Alemania tuvo que tomar una decisión difícil, de decirle a la persona que está abajo de ti, oye, hoy no te toca. Y a veces nos va a tocar a nosotros, ¿no? O hay veces que en el papel no lo merecemos, hay alguien más capacitado que yo y me terminan dando la posibilidad a mí. Agradecerlo, hacerlo con humildad, intentar prepararme lo mejor posible. Porque sí, la vida no es justa, no lo va a ser. Los negocios no son justos, no lo van a hacer. Y entonces hay de dos, o vivir quejándonos con el mundo o ser conscientes que a veces las cosas son así. ¿Qué puedo hacer con las cosas que no, que están en mis manos? Con lo que no está en mis manos, no tengo realmente mucho más que hacer. Y bueno, la reflexión más importante es eso, ¿no? Que una contribución que nunca se reconoce acaba convirtiéndose en distancia. Cuando una persona siente que su esfuerzo es invisible, poco a poco deja de ofrecerlo. Y eso es otra cosa que tenemos que hacer con las personas. Sí, adelante, Adriana. Adriana, no sé si desmuteaste sin querer. Yo Bueno, creo que fue sin querer. ok. Y eso, ¿sabes? Algo, retomo la idea que pasa mucho, ¿no? O sea, si nosotros también tenemos un equipo de 10 consultoras y tengo 4 que son unas fregonas, le caen bien a todo mundo, venden, capacitan, son las estrellas del equipo. Y tengo a 3 que son medio inseguras, que no se sienten valoradas. La cultura del reconocimiento en Mary Kay es algo fantástico que entendió muy bien la señora Mary Kay Ash desde muy joven. Reconocerle
de la manera en la cual merecen a cada una de las partes de tu equipo. No quieres que esas dos que son introvertidas, que no tienen confianza en sí mismas, te dejen de dar ese poquito que te están dando. No importa si no te dan más, ¿eh? Si en ese momento te están dando poquito, motívalas a que te sigan dando esa misma cantidad, a que te sigan dando por lo menos eso, y que entiendan que su rol también es importante, aunque no sean esas estrellas. Y un día vamos a estar arriba y un día vamos a estar abajo, ¿eh? Y así, al final de cuentas, es como funciona. Repito, Andrés, me puedes interrumpir cuando quieras. Vamos a la siguiente. Otra cosa que es muy importante en el liderazgo es no copiar el resultado, sino observar lo que produjo, ¿no? O sea, es mucho mejor copiar el proceso, copiar procesos, y además, porque no solo es copiar el proceso, nos vamos a dar cuenta que cuando estamos copiando un proceso, en nuestro propio proceso va a haber cosas nuevas, pero no copiar el resultado, ¿no? Y aquí hay dos listados de lo que hace una buena líder, una buena señal de una buena líder y una alerta de una quizá no tan buena líder, ¿no? La buena líder, al final de cuentas, así como lo hizo Luis de la Fuente, que me quiero quedar con ese ejemplo de un gran líder en el mundial, da claridad, forma a otras personas, escucha y decide, asume responsabilidad y reconoce el esfuerzo útil. Saber ver las pequeñas cosas que el otro hace. A veces, como regreso a lo mismo, seguimos pensando en resultados. Este mundo nos lleva a 300.000 kilómetros por hora. Hay veces que las pequeñas cosas también necesitan una valoración y un reconocimiento. ¿Y qué señales pueden ser alerta, no? Que todo dependa de ti en este caso. Si tú eres la líder y todo depende de ti, algo estás haciendo mal. Cambiar las reglas bajo presión, ¿no? Resulta que nosotros venimos trabajando así, pero como este barco se está hundiendo, entonces las reglas cambian y vamos a hacer lo que sea necesario con tal de rescatarlo. Bueno, pues eso no es un buen signo de liderazgo. Ujú. Confundir el miedo con respeto, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Yo quiero, yo hoy no tengo la fortuna de ser papá, ni de ser marido, pero si Dios me da la gracia algún día de serlo, yo quiero que mis hijos o mi esposa no me tengan miedo para llegar a contarme un problema que tienen, sino al contrario, que sepan que me puedo enojar porque me respetan, si es que hicieron algo mal, mis hijos en este caso, pero que tengan la confianza de venir y acercarse conmigo, a pesar del regaño. Y de la misma forma creo que pasa con nuestro equipo de trabajo. Sí que me respeten, porque no se trata de que se tomen licencias que no deben, pero que tengan la confianza de decir, ok, me puedo llevar un regaño, pero sé que al venir a esta persona vamos a poder solucionarlo entre los dos. Eh, y eso también la alerta, ¿no? Este es algo como muy, muy importante en el mundo de los negocios. Solo le celebro al que está dando resultados y no me fijo tanto en el que está viviendo el proceso. Creo que esos son dos buenos listados de alerta de algo que distingue a un buen líder o una buena líder del quien no. Y bueno, aquí quiero agregar un poquito, carnal, que Claro. sí, en el fútbol, como en los negocios, también tomando el ejemplo de Luis de la Fuente, muchas veces los periodistas pues suelen hacer preguntas buscando que la respuesta de a quien le preguntan genere un titular, genere una nota en redes sociales, etcétera. Pero a Luis de la Fuente constantemente le podían preguntar sobre uno u otro futbolista, sobre todo Lamine Yamal, su joven sensación de 19 años, o Mikel Merino, que había entrado bien de la banca y metía goles. Y siempre que le preguntaban, Luis de la Fuente decía, sí, pero no me gusta hablar de individualidades porque somos un equipo. Y no solo somos un equipo de 11 jugadores en la cancha, sino somos 26, los otros 15 que no están jugando, más mi cuerpo técnico, más los utileros, es decir, entender que el equipo son todas las partes, como bien dice Araceli, que hay situaciones donde el liderazgo puede estar tras bambalinas. Justamente a nosotros, a Santi y a mí nos pasa mucho en la televisión, y esto sí se los quiero compartir, que hay gente que se confunde porque cree que podemos ser Santiago y yo quienes salimos en la cámara, pero para nada somos ni la pieza más importante ni la más indispensable, porque al final por cada persona que ustedes pueden ver a cámara, en un set de televisión puede haber 10 personas. Hay gente en cámaras, hay productores que te están hablando al oído, hay gente que maneja gráficos, hay gente que maneja información. Entonces, nosotros al final somos la parte visible, repito, no por eso la parte más importante, y es entender que como equipos de trabajo que construimos hay que
darle su justo valor a todas las personas porque el trabajo de todos hace que el resultado final sea bueno y sea importante. Y los buenos líderes lo saben. Y hay que saber constantemente retroalimentar, motivar y hacerle entender a la gente que el trabajo de todos es igual de importante. Entonces, repito, como en el fútbol, es igual de importante el portero que el delantero, que el defensa, como es igual de importante el jugador, como en el caso del alemán, que no juega, pero que tiene que estar todos los días a punto en el entrenamiento, porque si no está a punto en el entrenamiento, no está llevando a competencia a su compañero, y entonces al no competir todos los días y entrenar al máximo nivel, no vas a llegar igual de listo al partido. O el utilero que tiene que tener los zapatos de todos los futbolistas y toda su equipo de trabajo. El trabajo de todos es importante y es entender esas células de trabajo importantes para todos estos equipos y darle y saber un buen líder, una buena líder, darle lugar a cada una de esas partes. Quien no lo hace, pues simplemente no entiende que sí, no es que justo el que más vende o tal es el más importante, no, para nada. Y eso eventualmente, pues es una casa de naipes que se va a caer. De acuerdo, y precisamente como Andrés está hablando de ese tipo de líderes, les quiero poner una imagen y a otra vez quiero que abran micrófonos y quieran, puedan describir estos dos tipos de liderazgo, Mm. de estos dos hombres. Eh, Ojo, no nos estamos metiendo cuál me gusta más, este es más bueno que el otro, ese eterno debate, no me voy a meter. Pero sí lo que mostraron o han mostrado Bueno, recientemente en su primero pregúntale carrera, si saben quiénes son. creo que todas saben quiénes son, ¿no? No ¿Alguna no sabemos. sabe? Messi, Sí, sí sabemos. Sí, Los sí dos, Messi y sabemos. ¿verdad? Ronaldo. Bueno, tenemos aquí a dos tipos de líderes que están en el ocaso de su carrera. Dos hombres experimentados, figuras, respetados, admirados. Mientras más vamos creciendo en nuestra carrera, pues nos vamos volviendo más poderosos también, ¿no? A estos dos hombres se les respeta, se les ama, se les quiere, se les idolatra. También se Ellos les odia, que es otra también se parte les odia, del que es parte. liderazgo y del leadership, ¿no? Exactamente. Pues sí. Mm. Sí, Andrés, es un en contrapeso muy importante, tienes toda la razón. Y en este último mundial, los dos demostraron liderazgo de formas diferentes. Y ahí es donde quiero. Ah, estoy viendo que en el chat hay muchas cosas, perdón si no he leído. No Ahí te está. preocupes, yo igual ahí también estoy leyendo. Ahora sí Ah, nos pone bueno. mi querido Messi, sí. Me avisas. Quiero que nos platiquen, porque obviamente esa es otra cosa importante. Son dos personalidades muy diferentes. Lionel Messi es un tipo introvertido desde chiquito, no habla mucho, no es el más social, no es el mejor hablando a cámara. Cristiano ha desarrollado una personalidad diferente. Entonces, diciendo esto, ¿qué virtudes y qué defectos recientemente han visto en el liderazgo de uno y otro? Andrés y yo les vamos a decir los que nosotros vemos. Pero aquí sí me gustaría que ustedes nos digan con qué tipo de líder se identifican. Estamos hablando de liderazgo, ¿eh? No de me gusta más cómo juega, no de nada de sus logros, sino como líderes que son en sus equipos y en sus selecciones. ¿Con quién se identifican? ¿Qué virtudes o defectos ven en cada uno de ellos? Y aquí sí las quiero escuchar a más a las que no he escuchado. ¿Nadie? Bueno, si no se animan, si no, si quieres, yo empiezo aquí un poco. A ver, Otlilia Vidal ya quitó el micrófono, a ver, quería hablar. Buenas tardes, Buenas mucho gusto en tardes. escucharlos. Igualmente. Pues yo siento que ya es pues, como Messi, ¿verdad? Así como idolatraban a el que se murió, se me olvidó, ¿A Maradona. Maradona? a Ujú. Maradona, exacto. Maradona. Ya es el pueblo así, ¿verdad? De estar con su líder. Y pienso que hablaban hace un rato de la soberbia. Y Ujú. cuando la gente se comporta así, aunque sea muy bueno, pues no hay ese cariño, no hay esa unión, ese respaldo, porque ante todo, todo lo que ustedes acaban de hablar es algo maravilloso que yo siento que a cada una de las que estamos aquí nos han aterrizado y es
es tan sensible lo que hablan porque nos han llegado a lo más profundo. Yo sé que muchas de mis compañeras que estamos aquí y directoras, este, han llegado a eso más hermoso que de ese equipo, de eso que hablan de reconocer, aunque seamos las más bajas en muchas cosas, siempre se nos tomar en cuenta. Entonces, cuando ya están en la cima, la gente cambia. A este nivel, pudimos ver todos que así también pasa en el fútbol. Ujú. Entonces, es un mensaje para nosotros como líderes, tratar a todas las personas igual y que haya ese este acompañamiento, como dicen, desde el utilero, desde todo el equipo, como lo que ustedes acaban de decir, en su propio trabajo, saber y entender que todos podemos formar ese triunfo que anhelamos tanto y pues muchas gracias. Yo me siento muy feliz de estarlos escuchando. Muchas gracias a Felicidades. ti. Gracias a ti, Otilia, por animarte a hablar y a dar tu opinión. Y sí, Andrés, si quieres, date. Si alguien más levanta la manita, pues que hable. Pero si quieres, lo que ibas a empezar a hablar de Cristiano y de Messi. Hola, Bueno, hola, ya buenas abrieron. Hola, tardes. Ajá, Eli. hola. Hola, buenas tardes. Soy Eli Esquivel, directora de Colombia. No abro mi micrófono porque yo sufro de señal, porque ya que vivo en un pueblo muy pequeño. Entonces quiero dar pues mi opinión sobre estos grandes líderes. Y la verdad yo me inspiro mucho por Messi, porque él como habla poco, pero él se nota cuando hace. Es una persona muy centrada, pues en lo largo que yo he podido ver, porque no soy mucho futbolera, pero sí he estado ahí viendo cositas de él que me llaman la atención. Trabaja en equipo, sí, trabaja en equipo, y cuando está en el campo se siente. ¿Por qué? Porque sea para presión para el rival o sea para darle seguridad a sus compañeros. Y a veces pueden ir perdiendo, pueden ir haciendo una mala jugada. Cuando entra Messi, se siente el cambio, se siente el cambio porque se ve un equipo que juega, o sea, que se juega en grupo, que no solo es él dándose protagonismo, sino que se trabaja en equipo. Entonces, eso me gusta de Messi. Muy bien, Eli. Muchas gracias. Sí, Messi tiene eso. Es tan respetado que su sola presencia, sin que hable mucho, hace que los demás digan, sí, señor, vamos a hacerle caso y se inflan en confianza. Esa es una característica y como bien dices, ¿no? O sea, creo que también pasa con estos grandes ídolos que nos podemos identificar más con uno o con el otro dependiendo también cómo somos nosotros. A mí en lo personal algo que de Cristiano que me gusta mucho es que habla, que es contundente. ¿Por qué? Pues porque yo soy igual que él. O sea, yo hablo hasta por los codos, como se pudieron haber dado cuenta, ¿no? Entonces yo me puedo identificar más con el líder que es más, que va más de frente, que dice más palabras, que confronta, que conversa. Pero a veces habrá gente que se identifique más con el otro, ese líder silencioso, como también lo puede llegar a ser Messi, ¿no? Andrés. Sí, algo que ambos tienen y que es admirable es que predican con el ejemplo. Ujú. Ambos son el tipo de líder que no te van a pedir algo que no harían ellos o que no han hecho ellos, porque los dos empezaron desde abajo, ¿no? Y desde abajo me refiero a desde una pobreza en la vida grande, ¿no? Y llegaron al más alto nivel a partir de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Nadie les regaló nada. Simplemente tenemos, y es lindo ver dos de los ejemplos más grandes, como dos personalidades distintas llegan a lo más alto. Messi siendo alguien más introvertido, alguien un poquito más no tan social, y Cristiano Ronaldo, como decías, ¿no? Ha desarrollado esa parte mucho más vocal. Algo padre o algo lindo es que, por ejemplo, Messi es tal el talento que inspira a sus compañeros a dar lo mejor. Y Cristiano Ronaldo, algo que a mí me encanta es que tal vez él no tiene tanto ese talento innato, pero lo llevó al más alto nivel el trabajar como nadie. Nadie trabaja más que Cristiano Ronaldo.
nadie trabaja más, no solo en la cancha, sino en la disciplina, en la dieta, en el descanso, y inspira así a decir, si estos son los estándares de calidad que yo pido, si eres mi compañero, esto es lo mínimo que te voy a pedir. Entonces, quienes se asocian a una persona como Cristiano Ronaldo, los eleva a decir, este es el nivel de excelencia y o estás conmigo o no estás. Y muchos compañeros en la carrera de Cristiano Ronaldo no han estado a la altura y van quedándose de lado, porque él es excelencia. O sea, Cristiano Ronaldo es igual a excelencia. Y lo ha hecho, y algo que es muy admirable de Cristiano Ronaldo, es que ha jugado en N cantidad de países y en todos los lugares en los que está, a todos sus equipos los hace mejores por ese nivel de excelencia, porque inspira, y lo ha hecho en Inglaterra, lo hizo en España, lo hizo en Italia, ahorita lo está haciendo en Arabia Saudita y claramente con su selección en Portugal. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ir cerrando porque ya me pasé de tiempo, mamita. Ya voy a la última diapositiva. Y acá tengo dos imágenes que pueden causar polémica, pero eso al final de cuentas es una reflexión que quiero hacer porque quiero que nos quedemos con lo que vimos en la final del Mundial. Y creo que yo le tengo mucho cariño tanto a Argentina como a España. Tengo amigos de los dos lugares, pero yo en lo personal noté grandes diferencias en cómo respondió un equipo a la alegría y a la adversidad. Creo que al final, tristemente, Argentina pues tuvo este tema de los empujones, les costó mucho trabajo perder. Y entonces quiero hacer esa reflexión, cada quien lo pudo haber visto de diferente manera, repito, no me voy a poner en polémicas, pero al final de cuentas creo que yo me quedo en lo personal en este mundial con lo que fue España, porque dice un viejo adagio del fútbol y de la vida, en esta vida hay que saber ganar y en esta vida hay que saber perder. Y cuando ganamos y cuando hacemos las cosas bien, hay que hacerlo con humildad, con estilo, con educación. Y cuando nos toca perder, cuando nos toca equivocarnos, cuando nos toca aceptar que la regamos en un proceso, hay que hacerlo con la misma humildad, con el mismo aprendizaje de decir me equivoqué, soy un ser humano, no le echo la culpa a los demás. En los negocios es muy común que le echemos la culpa al vecino ya que me llegó la consecuencia y el castigo. Y creo que de alguna manera eso se vio un poco al final del partido de la final, ¿no? A Argentina le costó mucho trabajo perder, les dio mucho coraje y no aceptaron que el rival de enfrente fue mejor, ¿no? O sea, al final se da el empujón, los reclamos. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero bueno, creo que este equipo de Argentina, que por cierto, también me gustaría hablar de su líder, el señor Lionel Scaloni, el director técnico, el tipo es fantástico, el tipo es muy parecido a Luis de la Fuente porque llegó a la selección argentina sin reflectores, desde inferiores. En su primer mundial los hizo campeones del mundo y en su segundo mundial los llevó a la final otra vez. Entonces estoy seguro que después de ese pleito, el señor Lionel Scaloni, como el buen líder que es, les dijo a sus futbolistas, señores, no solo hoy perdimos, sino que lo hicimos mal. Nos vimos mal después de que pitaran el final del partido, porque no debimos de habernos puesto en esa actitud. Y eso hace también un buen líder, ¿no? Corregir lo que decíamos hace rato que estaba en la otra diapositiva. No perdamos dos veces. Si ya perdimos una vez, no perdamos la siguiente vez sin reconocer que nos equivocamos, sin aprender algo. Y estoy seguro y convencido de que Lionel Scaloni lo hizo al final de ese partido. Y aquí les dejo una pregunta con la cual quiero que empecemos a cerrar. ¿Qué necesita hoy tu equipo de ti? No importa el rol que estés jugando. Hoy puedes ser tú el que está arriba o el que está abajo jerárquicamente, si lo tuviéramos que poner de alguna manera, porque al final de cuentas ya reflexionamos que el liderazgo se representa en todas las áreas, no importa con cuántas personas trabajemos, ¿no? O sea, yo puedo ser un muy buen líder con mi jefe, con el que está arriba de mí, ¿no? O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo para hacerle a él su chamba más fácil, ¿no? Y estas son como esos tres puntos, ¿no? Una jugada que debo repetir hablando del fútbol. eh, y hablando de los negocios, también una conversación que estoy evitando, una mujer a la que puedo ayudar. O sea, ¿qué cosas hoy, después de esta charla, creen ustedes, y les dejo esa pregunta abierta para que cada una haga la reflexión, ¿qué necesita hoy mi equipo de mí? Y ahí, como dice abajo, el mundial terminó, el liderazgo se juega todos los días. Sí, ya se acabó el mundial. Estoy convencido, créanme, que Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, los dos,
en lo que sea que les toque, ya están trabajando pensando en el siguiente objetivo, porque no solo nos podemos quedar con los resultados. Y en las ventas y en la capacitación es exactamente lo mismo. Cuando llega la victoria, no nos maremos tanto tiempo, festejemos un día y al día siguiente, como diríamos en el fútbol, a planear el próximo partido, a planear la próxima venta, a planear la próxima capacitación y a pensar en el siguiente objetivo. Dejemos de enfocarnos en metas tanto, no digo que no nos enfoquemos en las metas, pero si nos enfocamos en nuestro proceso, en hacerlo bien todos los días, cada día, hacer lo mejor posible y está lo que está en mis manos, entonces ese éxito y esos momentos lindos llegarán por añadidura. Em, y ahí esa frase, ¿no? Liderar es hacer crecer el juego de los demás, en este caso el juego de las demás, así como fue en el Mundial. Un buen líder fue también Pedri, Lamine Yamal, Iñaki Williams, que le gusta mucho a mi mamita. Raya, el portero del Arsenal, que no jugó ni un solo minuto y es un porterazo y le tocó estar en la banca. Liderar es hacer crecer el juego de las demás personas. Con esto yo voy cerrando. No sé si Andrés quiere agregar algo más. Pero bueno, yo aprovecho para agradecerles a todas por habernos escuchado de todo corazón. Ojalá esto les sirva y bueno, dejo los comentarios finales de Andrés y luego a mi mamita. Perdón. Sí, no hablamos tanto por ejemplo, de liderazgos que no son tan buenos. Eso ya, si quieren, lo podríamos hacer para otra ocasión, porque también los hubo en el Mundial, tanto de técnicos como de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ¿no? El típico líder que se enfermó de protagonismo y se enfermó soy yo. Y unas semanas después la realidad le pegó en la cara, ¿no? Ahorita trae unos temas ahí del fútbol mundial y del negocio y de cómo querer tomar atajos y de cómo querer llegar a resultados. Entonces, ahí está la otra cara de esa moneda, que ya la podemos platicar en otra ocasión. Pero eso, un poquito entender que también muchos de estas personas y de estas cualidades de liderazgo que hablamos no existen en el vacío. El buen líder es quien sabe rodearse de personas, no solo que saquen lo mejor de uno, sino que también le exijan. Y la mayoría de estos líderes que mencionábamos, tanto en la cancha como fuera de ella, son personas que buscan rodearse, los técnicos, de cuerpos técnicos que en vez de que le digan sí señor, no señor, sean personas que le cuestionen, ¿no? Y creo que también tenemos que buscar eso, ¿no? Dicen mucho que si eres la persona más inteligente del cuarto, debes de cambiar de cuarto, ¿no? Rodéate de personas que te exijan, rodéate de personas que te saquen lo mejor de ti, pero que también te eleven tu nivel como Cristiano Ronaldo, ¿no? Que constantemente hay que estar subiendo la vara, porque si no, eventualmente llegamos a esas famosas zonas de confort que no nos dejan crecer, y por algo se llama zona de confort, ¿no? Porque pues, estoy muy cómodo y pues nadie me moleste, pero no, siempre hay que estarnos exigiendo, sobre todo en la vida, en los negocios y tener esa capacidad y humildad de escuchar y de saber cuándo ya estoy llegando también tal vez al fin de un ciclo para iniciar algo nuevo. Esto un poco en cuanto al liderazgo. Y sobre todo, hablando de estos estilos de liderazgo y estas cualidades, entender que no es solo una, ¿no? Que no es simplemente una, sino son cualidades que hay que ir, digamos, sumando a nuestra caja de herramientas de este tipo de líderes que a veces buscan desarrollar más a sus equipos, a veces inspirando por el ejemplo, a veces sí tener la capacidad de ser, oye, esto no, ¿no? Esto sí, esto no, hay que ser confrontativos a veces y sobre todo a veces saber delegar, ¿no? El decir, bueno, también ya me quito de la ecuación, como decía Santi, para que la persona empiece a desarrollar ese liderazgo, ¿no? Teniendo todas estas capacidades, sabiendo cuándo a veces más esto, cuándo a veces más aquella, no es que una esté escrita en piedra, sino tener estas cualidades y que constantemente saber cuándo cambiar de sombrero, ¿no? Cuándo saber delegar, cuándo saber corregir, cuándo saber inspirar, pero todas ellas van construyendo esos mejores liderazgos. Sí, y yo a contar un poco a eso que dice Andrés, digo, les comparto, yo soy muy afortunado de vivir con mi hermano Andrés desde hace 11 años casi, de trabajar con él, de estar en la misma industria y de aprenderle muchísimo. O sea, yo soy a veces un tipo muy emocional y así como me ven de repente.
Y mi carnal de repente me dice, a ver, güey, o sea, te acoto y te digo esto que no estás viendo, y viceversa, ¿no? O sea, nosotros somos conscientes de que tenemos virtudes diferentes, pero eso es un poco de ese liderazgo, ¿no? Que yo me doy cuenta que a veces él es mejor que yo en un área, ¿no? Entonces le aprendo y lo escucho y si me tiene que regañar lo hará y demás. Y eso al final de cuentas, eso nos hace un mejor equipo, ¿no? Este equipo de hermanos que viven juntos no sé cuánto más vaya a durar, pero en la vida, al final de cuentas, esos son los equipos. Y mi mamita nos dio un equipo extraordinario. O sea, pues somos 9 y tenemos de todos lados para opinar, ¿no, mamita? Entonces, eh, agradezcan a los equipos que tienen en su vida, ya sean sus equipos familiares, a sus equipos de trabajo. Agradezcanlos de verdad, porque la persona de enfrente siempre nos puede dejar una muy bonita lección. Mamita, te dejo cerrar y gracias a todas por su tiempo por darse este ratito en la mañana. Ojalá les haya servido mucho. Lo hacemos con mucho cariño. Bueno, pues yo soy la más agradecida con Dios primero de tener estos tesoros que Él me regaló. Agradecida con ustedes por haber hecho el desafío, por estar compartiendo la oportunidad de negocio y no permitir que este sueño que Mary Kay tuvo como la gran líder que fue, ¿verdad? Se pierda, que siga pasando de generación en generación. Ustedes están aquí hoy porque hicieron lo que había que hacer, porque se pusieron a accionar, se pusieron a hablar, contactaron gente nueva y pues todo lo que se llevan hoy, estoy segura, lo que escuchamos de estos dos jóvenes que desde chiquititos han vivido esta filosofía de liderazgo en sus vidas, desde que eran muy pequeños, pues yo espero que les haya dejado una huella y que estos aprendizajes los sigamos reflexionando muchísimo. Gracias, Santiago. Gracias, Andrés. Vamos a darles mucho amor, chicas, por favor, aquí vamos que fluyan los corazones, vamos a agradecerles de verdad de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias por su tiempo, por haber preparado esto, porque se nota que le invirtieron tiempo, cariño, y yo se los agradezco en el alma. Y también, mamita, la crítica, si Gracias. quieren esta ahorita o después, pero lo que no les gustó, porque el buen líder sabe escuchar la crítica sin tomársela Exactamente. personal, nadie somos monedita de oro, ¿no? Entonces también se vale. Ay, aquí esto me gustó, esto no entendí, porque si no nos vamos a quedar con los corazoncitos y todos somos bien bonitos, ¿no? Les digo que mi carnal es un líder, ¿eh? No pierde una y ya retroalimentación. Así es, muchas gracias. Sí es cierto, Andrés, es cierto. Lo que Quiero, podemos mejorar. Y quiero ojalá, decirles algo, Lulu. sí, adelante, adelante, Carito. Primero que nada, gracias a ti, Lulu, por traernos estos maravillosos hijos que tienes. Que me encantó verte, Andrés, me encantó verte, Santiago, gracias. Yo ya soy aquí como dice mi nacional, un viejo lobo en esta compañía. Y algo que me encantó y que me gustó mucho escuchar que dijiste, Santiago, que pues todo es un proceso. De repente yo pienso que ya por muchos años que ya tengo en Mary Kay, no, pues es que ya no, mejor ya no estoy haciendo un buen liderazgo, mejor les dejo el camino a otras personas. Algo así te cuestionas de repente, ¿no? Pero ahorita que dices es un proceso, o sea, no sé, y me encantó escuchar para retomar nuevamente ese liderazgo que sí lo tengo y que sí lo puedo seguir mejorando. Gracias, a los dos, de verdad que los vi tan chiquitines y ahora ya todos son los profesionales en lo que hacen, que bueno, pues todo aportó mucho en mi vida. Gracias, gracias. Gracias Ay, a mi ti. Carito, muchas gracias de verdad. Pues gracias, vamos a seguir el día, vamos a lograr una doble iniciación muy poderosa este mes para México. Todas estamos con la consigna de encontrar 10 mujeres a las que les podamos acompañar y ayudar a mejorar su vida. Así que a trabajar con mucho entusiasmo, a llevarnos estos conceptos. Por aquí agradecida Martita, Adri, Ana. Qué bueno, me da mucho gusto que les haya gustado, felicitándolos mucho. Y pues ojalá que más adelante, en unos mesecitos, nos regalen los taches de liderazgo también para reflexionar sobre ellos. Hay muchos y justo en la parte no bonita, el otro lado de la moneda, pero a veces esas luego sí,
si las sentimos cercanas, decimos, ay, chance me está pegando ahí, entonces también muy válido. Súper. Bueno, pues muchas gracias. Muy lindo día, feliz fin de semana para todas. Que Dios las bendiga. Gracias. Chao, gracias, hasta luego, buena tarde a todas. Bye.